Bien, muy interesante. Vamos a presentar a la segunda y la tercera tanda de analistas. Siempre esto así, uno con un plan y al final, los tiempos un poquito más largos de lo previsto, como siempre. Por un lado nos acompaña Antonio Alonso, por otro lado Enrique Refollo y finalmente Adrián Celaya. Bienvenidos a todos ustedes. Em, Buenas en la noches. medida, buenas noches a Muy todos. buenas noches. En la medida de lo posible querríamos, por favor, las perspectivas de ustedes respecto a las dos preguntas generales de esta transmisión. Trump, bueno o malo, cambios en la política de Trump y naturalmente si quieren también responder dentro de los 10 minutos de cada quien a las cuestiones planteadas posteriormente por todos nosotros. Bienvenidos. Comencemos con Santiago. ¿Podés comenzar vos? Tu micrófono silenciado, Santiago. Ya hay activado por mí. Listo. Ahora sí. Buenas noches a todos ante todo y gracias por atender a este programa. Todos los anteriores analistas, como Juan Carlos, Atilio, Fernando, hablaron sobre las luchas internas en Estados Unidos. Yo me voy a dedicar más a la política exterior, porque es la que a todos los que estamos aquí, que no somos ninguno estadounidense, nos afecta más, ¿no? Y me gustaría comenzar por Ucrania, por ser el conflicto más importante en Europa y el que puede modificar el devenir de la geopolítica global y es el más candente en la actualidad, ¿no? He leído información no confirmada, porque viene de fuentes ucranianas, de una conversación secreta entre Trump y Putin que, según parece, tuvo lugar el pasado diciembre. El entorno ucraniano y europeo están bastante asustados por el posible comportamiento de Trump. Como todos hablamos ya y conocemos, es bastante difícil saber por dónde va a salir en cada momento, ¿no? La propaganda ucraniana incluso lo llama agente de la KGB. En un artículo de un periodista ucraniano, Dmitry Gordon, dijo que Donald Trump le tiene miedo a Vladimir Putin y, según Gordon, Putin rompió psicológicamente a Trump. Después de todo, Trump es el presidente del país más poderoso del mundo y Rusia por sí misma dice que no puede producir nada, ni cerillas, ¿no? Como quien dice, y que Trump debía haberle demostrado a Putin el lugar de Rusia, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y según decía Gordon, como digo, que era un analista ucraniano, lo decía muy cabreado en la televisión ucraniana, de que Trump no había hecho nada de esto, ¿no? Según este analista, el 20 de diciembre tuvieron lugar en Washington unas negociaciones secretas entre la parte rusa y los representantes de Estados Unidos y dice que tiene una copia de 4 páginas de todo lo que hablaron allí. Los rusos dicen que han pedido el levantamiento de todas las sanciones para negociar lo más mínimo. Normal, llevan diciéndolo desde que comenzó la guerra prácticamente. Dijeron que si quieren la paz, elimina todas las sanciones. El segundo punto es la división de territorios de Ucrania. Ucrania tiene que renunciar a Crimea, a la República Popular de Donetsk, a Lugansk, a Zaporozhye y a Gerson dentro de los límites administrativos que tenían dentro de Ucrania, ¿no? Además, esto tiene que quedar registrado en la Constitución ucraniana para que no haya dudas, ¿no? El siguiente punto que discutieron es sobre el despliegue de tropas de un contingente de mantenimiento de la paz en Ucrania. Los rusos no están en absoluto de acuerdo, y menos que un despliegue, como decían, de un contingente de unos 180.000 personas en Ucrania. Después se propusieron que el contingente estuviera formado por representantes de países que no ayudaron ni a un bando ni a otro, ni a Rusia ni a Ucrania, como serían China, Brasil o Bielorrusia, aunque bueno, yo Bielorrusia no la entiendo como un país tan apartado, ¿no?, de una de las partes, ¿no?, en este caso. Y dicen que serían unas 20.000 tropas con armas ligeras, ¿no? Además, los rusos insistieron en que tenía que la famosa desnazificación de Ucrania y la desmilitarización total y, por supuesto, no entrar en la OTAN. Y así como retornar a los acuerdos que se acordaron en su momento en Estambul. La parte ucraniana no está muy segura de Trump por las declaraciones que hace y sobre el fin del conflicto y trata de desacreditarlo como puede ante la Unión Europea y los demás socios. E incluso difunden rumores, como decía antes, de que Trump
fue reclutado por la KGB en el periodo soviético. Dicen que Trump fue a Moscú por primera vez en 1987 y se alojó en el Hotel Intourist en la calle Gorky e inmediatamente se convirtió en objeto de la KGB, ¿no? Destacó un propagandista ucraniano que es Grigori Sugi, creo que era, dijo que Trump además se había salvado de esas bancarrotas que se le iba abajo todo el chiringuito empresarial que tenía, gracias a las donaciones millonarias de Rusia por ser agente de la KGB, ¿no? Los medios occidentales afirman que debería celebrarse una reunión entre los dos líderes. Varios países ya se ofrecieron para ser garantes de esas negociaciones y la semana pasada Trump dijo en una conferencia de prensa que estaba listo para reunirse con Putin dentro de los primeros 6 meses de la toma de posesión, ya no ni a las 24 horas ni a las 2 semanas, ya estamos hablando de 6 meses. Y dijo que deberían de poner fin a la guerra. Según Peskov, el secretario de prensa del Kremlin, Rusia está dispuesta a una reunión entre los líderes sin condiciones previas. Yo no sé lo que significa para Peskov que no haya condiciones previas, pero bueno, previas ya son cuando exigen que esas provincias que eran ucranianas, que antes fueron de la Unión Soviética o del Imperio Zarista, como Gerson, Zaporizhia, etcétera, etcétera, pasen a ser regiones rusas dentro de la Constitución ucraniana. Según parece, el 14 de enero, Bloomberg, la agencia Bloomberg había publicado una noticia que informaba que a Trump Ucrania no le interesaba ni lo más mínimo y que no consideraba el conflicto ucraniano estratégicamente importante para Estados Unidos. Confirmó que hubo contactos entre la parte rusa y representantes de Trump durante las Navidades, pero no se sabe nada más. ¿Esto es bueno o es malo? En mi opinión, creo que Trump va a intentar deshacerse del conflicto ucraniano, que es un conflicto que genera mucho desgaste político y económico y hace que Estados Unidos se distraiga de los dos focos que, en mi opinión, son los más importantes para ellos. Es Oriente Próximo y China. Sobre todo China, como venimos hablando todo el tiempo. En Oriente Próximo, Donald Trump no ha llegado todavía a la Casa Blanca y ya se ha apuntado este primer alto en fuego, que bueno, que ya veremos si Israel lo respeta o no. De momento no lo está respetando porque sigue bombardeando Gaza. Y Trump había dicho en un discurso a sus partidarios que él no va a iniciar guerras, que va a detener las guerras. A ver si es verdad. Unas horas antes de jurar el cargo, ahora, que lo hará mañana, el republicano cumplió con su promesa del acuerdo del alto fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. El primer logro lo tiene que compartir con la administración Biden, indudablemente. Yo no sé hasta qué punto es un logro de Trump o de Biden, pero bueno, está ahí conseguido, ¿no? Dice, sí. Santiago, redondeando tus 10 minutos, recapitulo tu posición. ¿Va a retroceder con respecto a Ucrania? ¿Va a generar un acuerdo directamente con Rusia? ¿Y va a redireccionar hacia China y Medio Oriente y resto del mundo? Correcto. Bien. Gracias, Santiago. Antonio, en 10 minutos, bueno o malo... Bienvenido, por cierto. Bueno, malo, cambios. Bueno, pues yo he estado escuchando un poco por encima las anteriores intervenciones, pero muy por encima, y creo que voy a romper un poquito la tónica general. Yo creo que va a ser una excelente noticia. Así que Trump va a ser una excelente noticia para los americanos y para Estados Unidos en general, pero para muchos americanos en particular, y por eso lo han votado y por eso al menos ellos creen que eso va a ser así. Primero, que tome posesión, que todavía quedan 24 horas. Y dice, bueno, eso es anecdótico. Bueno, no es tan anecdótico cuando en el último año lo han intentado matar 4 veces. Entonces, pues bueno, no es tan anecdótico, pero presuponiendo que tome posesión de manera normal, y ya normal es entre comillas, porque dicen que lo van a hacer en el Capitolio por el tema del frío y tal. Bueno, por lo que quieras. Va a ser en el interior y a lo mejor, y esto es un rumor que ahí también quería profundizar un poquito más, porque ahora está toda las redes llenan de rumores de todo, ¿no?
Entonces hay un rumor que dice que incluso no tomaría posesión en el Capitolio, sino que tomaría posesión dentro de 6 horas, es decir, a las 00 horas de Washington, por la noche, de cualquier manera, en el despacho Oval y punto. Es decir, que lo importante es tomar posesión y luego ya si acaso se hará una ceremonia más o menos pública o lo que sea, o una cena de gala con los empresarios que han pagado un buen dinero y tal. Pero decía que es una excelente noticia para los americanos porque a Donald Trump le han elegido no para ser el presidente del mundo libre, sino que le han elegido para ser el presidente de los Estados Unidos. Y entonces él tiene como 2 líneas muy básicas, y cuando digo básicas es básicas, es decir, muy simples, muy básicas, muy llanas, que es America First y al resto que le den, así, sinceramente, porque en la estrategia de seguridad del año 2017 pues dice, bueno, nosotros vamos a entablar conversaciones con aquellos like-minded, ¿no? Es decir, aquellos que piensen como nosotros. Y bueno, y vamos a comerciar con todos y tal y tal. Pero lo primero y lo más importante es America First, la América primero, ¿no? Entonces van a ir hacia ese proteccionismo del que ya habéis hablado antes, no voy a abundar mucho más allá, y el America, Make America Great Again va también por ahí, es decir, si quiere conseguir una protección extra que provenga del Ártico, es decir, por Canadá y por Groenlandia, quiero decir, pues no es por tener más territorio ni por tener a más millones de súbditos o ciudadanos o como lo queráis llamar, sino que es para proteger mejor a América, ¿no? Make America Great Again y garantizarse que efectivamente en ese movimiento natural de los imperios a lo largo de la historia, y aquí tenemos a Moragón y a Refollo, que son historiadores y saben muy bien de estos temas, por lo menos vosotros dos sé que sois historiadores, pues en fin, es decir, que bueno, pues hay que ir asumiendo que esto va llegando a su fin y que bueno, pues que habrá que morir con dignidad, por lo menos, ¿no? Pues no matando a los demás, no rabiando, ¿no? Como parecía que iba a ser en el caso de otra victoria de Biden, sino bueno, pues de una manera un poquito digna y decir, bueno, pues vale, acabamos con el imperio, pero bueno, por lo menos nos garantizamos para nuestro país, para los 50 estados, pues nos garantizamos algo digno, ¿no? Me pasaban hoy el fragmento de una película española de los años 40, 50, lo que sea, que sale Felipe II mirando un mapa del mundo y dice, claro, imaginaos una película española de los años 40, 50. La próxima vez que miremos este mapa no lo llamaremos el mapa del mundo, lo llamaremos el mapa de España. Claro, es decir, esa época ya para nosotros, para los españoles, esa época ya pasó. Bueno, pues ahora Estados Unidos tiene que ir mentalizándose de que esa época ya pasó. Por la pujanza de China, pero no solo por la pujanza de China, por la pujanza de la India, por la pujanza de otros países. Entonces yo creo que va a ser una excelente noticia para los ciudadanos americanos. Para los intereses de las multinacionales americanas, pues más todavía, lógicamente, porque aquí hay gente que nunca pierde, ¿no? Es decir, la banca siempre gana y esto es verdad. Pero ya digo, los americanos votaron a Trump pensando en ellos, no pensando en los europeos. A los europeos nos va a venir bien y mal la elección de Trump. Porque nos va a hundir en la miseria, pero bien porque vamos a cortar el cordón umbilical, o él va a cortar el cordón umbilical con Europa, con la Unión Europea. Y entonces, eso ya digo, tiene sus pros y sus contras. Bueno, pues al final estará la pregunta de si seguiremos siendo sus vasallos, eso no lo sé, pero lo que sí que sé es que Donald Trump no va a seguir pagando la seguridad de los europeos, ¿no? El que quiera seguridad, que se la pague. Y es que esto es justo, esto es justo. Y por supuesto, los americanos seguirán vendiéndonos sus armas, por supuestísimo, pero no seguirán invirtiendo tantísimo dinero en proteger a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? No, porque eso garantiza que esté engrasada la maquinaria del complejo militar industrial. Bueno, hay otros escenarios que están en mente de todos, que ya no están en el Atlántico, sino que están en el Pacífico. Insisto, esto es una muy buena noticia para los americanos. Hombre, pero está el tema de la inmigración. Bueno, vamos a ver, porque ahí también hay que ver qué es lo que dice, qué es lo que al final hace y cómo al final de estos 4 años suceden las cosas.
pero desde luego, por supuesto, va a haber una redada masiva. Eso es uno de los rumores que dicen que va a haber en Chicago, no sé qué. Bueno, pero el inmigrante que entra de manera legal, que vaya a trabajar a labrarse un futuro mejor, pues no es que le vayan a echar, porque sí, van a ir a por los que están de ilegales y tal. Pero bueno, hay gente que está ilegal, que pobrecita, pues sí, esa es, digamos, la parte más negativa. Ya digo, los votantes americanos entienden que eso es proteger sus intereses y entonces, pues bueno, pues es una excelente noticia para ellos. Y hay otras, por ir a lo esencial, hay otra excelente noticia que es para los americanos y para el resto del mundo occidental, que es la lucha contra la cultura woke. Yo eso lo veo así. Si Elon Musk le ha financiado y le ha apoyado y le sigue apoyando, entre otras muchas razones es por la lucha contra la cultura woke. Y eso es una excelente noticia. Eso es una excelente noticia. Va a ir a cargarse la Agenda 2030. Va a ir a la ONU y va a decir, mirad, esto que decimos de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, pues mira, si no quieren aceptar la ideología de género en Namibia, pues no se la vamos a imponer, por lo menos no con el dinero de los americanos, ¿no? Hombre, es que tienen que aceptar los programas de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva en Uganda, al estilo de Estados Unidos. Hombre, pues a lo mejor no, si acaso la ONU lo quiere hacer, sí, pero no con nuestro dinero. Va a luchar contra la cultura woke y eso es una buena noticia para los americanos, pero también para el resto del mundo que tiene el ojo puesto en eso, ¿no? Y ya digo, va a soltar lastre de los europeos y ya por acabar, por finalizar, o por ir finalizando, es el tema de las teorías conspirativas y de los rumores, etcétera. Y antes de los rumores, a mí me gustaría dejar esta pregunta en el aire, que luego la repetiré al final para que quede bien marcada, y es, nadie va a pagar, o quién va a pagar, ya digo la respuesta, nadie, quién va a pagar porque Biden haya permanecido en el puesto por lo menos 1 año, 2 años, que es que ha sido evidente el deterioro cognitivo de este señor y que le han mantenido como candidato hasta el último momento, ¿no? Y hasta como presidente, hasta el día 20 de enero. ¿Quién va a pagar por eso? Porque es obvio que él no toma las decisiones, es obvio que él no ha tomado las decisiones en los últimos 2 años y nadie va a dar respuesta por eso. Los republicanos se han callado como diciendo, bueno, tenemos asegurada la victoria, no tenemos por qué seguir pegándole puñetazos al muñeco, ¿no? Pero a mí me gustaría que si durante esta noche Biden no se firma el autoperdón a sí mismo, que todo es posible, el autoindulto, que rindan cuentas los Clinton, los Biden, Harris, Pelosi, Blinken, que todos esos señores rindan cuentas y digan, pues tenemos que ir a la cárcel por alta traición porque hemos traicionado la voluntad de los americanos. Y luego la cuestión de las teorías conspirativas, que a mí me fascina y que yo quisiera, pues que me resulta curioso la cantidad de rumores que ha despertado en las redes y con esto acabo, las elecciones del 2020, las elecciones de 2020, porque ya empieza a haber carteles por ahí diciendo, bueno, por fin vamos a poder dejar claro que aquello fue un fraude, que aquello nos robaron las elecciones, vamos a certificar ya por fin tranquilamente, sin capitolios y sin cosas de esas, vamos a certificar que aquello fue un fraude y nos robaron las elecciones. Y luego ya 2 episodios históricos y alguno más que está siempre en el aire, ¿no? Lo de JFK y el 11 de septiembre. Pues vamos a sacar la documentación. Cuando lleguemos a la Casa Blanca, vamos a sacar la documentación sobre todo eso y vamos a desclasificar todo eso. Y eso al final se resume tanto lo de las elecciones como lo de JFK, como lo del 9/11, el 11 de septiembre y tal, la cuestión de la lucha de Trump contra el Estado profundo. En la llegada de Trump al poder, yo creo que es una pequeña derrota del Estado profundo. Algunos dicen, no, ya se ha encargado el Estado profundo de tenerle bajo control. Fascinante la teoría que decía Santiago de que Donald Trump es agente del KGB. Claro, porque tienen fotos de él con una señorita en una habitación de hotel. ¡Wow! ¡Qué novedad! ¿No? En fin, o por el tema de
de las bancarrotas. Bueno, pues en fin, son teorías, ya digo, pero a mí me llama mucho la atención de cómo y con esto acabo, cómo se han difundido esos rumores, han propagado esos rumores en los últimos días y sobre todo en las últimas horas, justo antes de la toma de posesión. Por eso, porque puede pasar en estos días y en estos años, puede pasar cualquier cosa. El término normalidad o lo que es lo normal, esto ya ha pasado a mejor vida. Si veis a Marc Vidal, por ejemplo, contando cosas de la CDBC, de las monedas digitales, de la identidad digital, es decir, es un mundo distópico que ya lo hemos asumido aquí en Europa y que muy probablemente nadie lo pueda parar y es lo que nos tocará vivir, la nueva normalidad o la nueva distopía. Bien. Antonio, muchas gracias por tu perspectiva. Presentamos ahora a Adrián con el permiso de Enrique. Enrique redondea después de Adrián. Adrián, la misma pregunta o las dos mismas preguntas. ¿Trump bueno o malo? Y cambios a partir de Trump con respecto a la situación actual. Tu micrófono ahora silenciado, Adrián. Reactívalo, por favor. Ahora sí. Sí. Bueno, un saludo a todos. Bueno, voy a intentar en principio responder a lo que me preguntas. Que hay que intentar hacerlo dentro de lo posible, ¿no? Y en este caso sí que es difícil, ¿no? Porque mira que una figura como Donald Trump despierta odios y pasiones de todo tipo, ¿no? Pero bueno, después de darle unas vueltas, yo creo que lo que sí se puede decir en este sentido sobre Donald Trump, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es que es mejor. Es mejor que lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces, este ser mejor, ¿en qué se concreta, no? Hombre, yo creo que en principio hay algo de lo que no deberíamos olvidarnos y que, claro, como las cosas se suceden con tal rapidez, al final parece que nos encontramos en un mundo distinto cada 5 días, ¿no? Pero, claro, hemos estado a punto de una guerra mundial durante casi 2 años. Que una guerra mundial que no se ha producido por la paciencia estratégica de Rusia, ¿no? Pero, claro, si el señor Donald Trump nos evita esa guerra mundial, pues bueno, ya es más importante que cualquier otra cosa. A lo mejor lo digo y la semana que viene nos monta una guerra mundial contra China, ¿no? Pero bueno, en principio no parece que vaya en esa dirección y al contrario parece que muy probablemente Trump nos va a evitar esa guerra mundial. Yo creo que en Ucrania, lo hemos dicho más de una vez, Trump no va a intervenir en la práctica. Otra cosa es que desde el punto de vista de imagen se diga una y otra cosa, pero va a ser Rusia la que determine qué es lo que va a pasar en Ucrania, qué parte de Ucrania se incorpora al territorio ruso y cuál va a ser el futuro institucional del resto de Ucrania. Pero claro, la intervención de Trump es fundamental para controlar la reacción de esas élites occidentales que están en una situación de pánico frente a esa victoria rusa en Ucrania. Entonces, el que eso no se convierta en una guerra mundial, pues es algo fundamental, es lo más importante de todo. Si Donald Trump nos hace ese favor, pues algo más importante que eso, difícil, ¿no? Hay un segundo punto, que es la inserción de Estados Unidos en el mundo multipolar. Es decir, hemos tenido hasta ahora en Estados Unidos, en Europa en general, unas élites corporativas, político-corporativas, que no aceptaban esa evolución hacia un mundo multipolar. Querían seguir controlando el mundo, seguir dominando el mundo. Y esta parece que es una característica fundamental del trumpismo. Es decir, aceptar la evolución del mundo hacia un mundo multipolar. Y esto no es poca cosa, porque está relacionado con el hecho de que nos podamos librar de una guerra mundial, ¿no? Claro, esto evidentemente no lo soluciona todo, porque el planteamiento del trumpismo parece que es, y tiene su lógica, evidentemente, ¿no? Aceptamos que el mundo tiene que ir en esa dirección, hacia un mundo multipolar. Nosotros ya no vamos a ser el policía del mundo, pero vamos a ser uno de esos polos del mundo multipolar. Y vamos a ser un polo lo más fuerte posible. Y ahí es donde entra el Make America Great Again, ¿no? Un polo lo más fuerte posible, ¿qué quiere decir? Y esto es la gran incógnita, ¿no? Porque claro, dejar de ser policía del mundo pues puede facilitar los acuerdos sobre el futuro de Europa, no sobre el fin de la guerra en Ucrania, los acuerdos sobre el futuro de Europa, el fin de la OTAN, llegar a acuerdos con China, más allá de lo económico,
pacificar Oriente Medio y está avanzando en esa dirección. Bueno, eso ya es tremendamente importante. Ahora, ¿qué es fortalecer América? Bueno, fortalecer América puede ser desde el punto de vista territorial, hasta ahora no habíamos pensado en eso, pero puede hasta pensar una expansión con Groenlandia. Pero bueno, eso fue algo de lo que durante años no se había hablado. Pero yo creo que ese es el punto débil también del trumpismo, ¿no? Es decir, yo tengo muchas dudas de que el trumpismo funcione a largo plazo desde un punto de vista económico, porque todas estas medidas de aranceles, de captación quizás de recursos en Groenlandia, de asegurar el canal de Panamá, etcétera, pues sí, ayudan a la economía, pero estamos hablando de una economía que, como la europea, tiene un motor que no funciona. Si el motor no funciona, todo lo demás son añadidos que no van a salvar esa economía. Un motor que no funciona ya desde hace décadas y que es lo que nos ha llevado, por un lado, a políticas disparatadas desde un punto de vista social, cultural, demográfico, al hundimiento demográfico y a un endeudamiento creciente que ha intentado de alguna forma taponar esa economía que no funciona, pero que es una hipoteca cada vez mayor a medio plazo. Si hay que, por un lado... Adrián, perdón, mil disculpas, Adrián, realizo una interrupción muy cortita porque tanto Santiago como Alonso deben abandonar la transmisión. Santiago, para comenzar su propio programa en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. Santiago, Antonio, mil gracias por haber participado. Un abrazo y a quienes quieran acompañar la transmisión de Santiago a partir de ahora, bienvenidos todos de acompañarlo, ¿sí? Hasta luego y buenas noches. Hasta pronto. Ya que además interrumpido, Adrián, por favor, a los demoledores y a las demoledoras, ayúdennos con el pulgar arriba, de camino a 4.000 personas conectadas y 2.600 me gusta. El clic en el pulgarcito arriba, el clic en la suscripción, en el compartir, los comentarios, nos ayudan contra la censura, nada más y nada menos. Es el aporte de ustedes ese ahí para que nosotros podamos realizar nuestro análisis crítico desde esta plataforma. Así que, por favor, el llamado a eso. Y mil disculpas por la interrupción, Adrián, todo tuyo nuevamente. Sí, el problema de ese motor de la economía occidental que no funciona está muy relacionado probablemente con una falta de capacidad de interpretar la sociedad y la economía de una forma abierta. Es decir, desde que nos introducimos en los años 80 en el neoliberalismo, nos introducimos en unas teorías corporativistas en las que desprestigiamos cada vez más la intervención pública en la economía, el sector público de la economía, etcétera. Y Estados Unidos, más todavía que Europa, tiene unos bloqueos culturales radicales frente a la utilización de instrumentos que los países emergentes nos están demostrando que no solo que pueden funcionar, sino que funcionan y que les están permitiendo a ellos colocarse en primer lugar en todo el mundo en distintos sectores estratégicos clave, ¿no? Yo creo que Estados Unidos lo que necesita, y lo hemos dicho ya, es un nuevo Roosevelt, ¿no? Un nuevo Roosevelt, no ya porque las políticas que aplicó Roosevelt en aquel momento haya que repetirlas, sino porque necesitan una persona o un grupo que sea capaz, y ahora estoy hablando en el ámbito económico, no en el ámbito geopolítico, etcétera, que sea capaz de saltar de lo que es políticamente correcto y decir, bueno, pues hay cosas que hay que hacer, pero que la gente no admite, no entran en nuestra cultura. Los medios de comunicación son radicalmente contrarios, pero que hay que hacerlas. Y yo las hago, las pongo en marcha y me enfrento a quien sea para hacerlas. A Roosevelt le costó, pues casi lo matan en un atentado, le costó un intento de golpe de Estado, pero lo hizo. Hizo esas políticas que él creía que había que hacer, saltando por encima de lo que era el status quo. Y eso necesita también Estados Unidos y no veo yo al trumpismo capaz de poner en marcha esas dinámicas. Al contrario, yo creo que ideológicamente, desde el punto de vista de la filosofía económica, está incluso más constreñido que los demócratas, aparentemente, ¿no? Pero bueno, otros temas muy importantes, y ya se ha dicho, y desde el punto de vista positivo, es la ruptura con el capitalismo woke, algo fundamental, porque es algo que está relacionado también con lo que ha sido la evolución económica de nuestros países durante 40 años.
pero que ha venido destruyendo la sociedad y la cultura europeas y norteamericanas durante 40 años y situándonos ya en una situación ya casi caótica. El que sea capaz de poner en marcha esas dinámicas es en sí mismo muy positivo. Pero esto hay que plantearlo ya no solo desde el punto de vista de las políticas, sino desde el punto de vista de la lucha política. Es decir, algo importantísimo es que Trump está echando del poder, por lo menos temporalmente, a esta clase política que ha estado destruyendo Occidente durante 40 años. Y eso es algo que en Europa nos vendría sensacional si el trumpismo nos ayuda, ¿no? Es decir, vamos a ver, porque parece que por un lado en algunos aspectos va a abandonar Europa, pero hemos visto cómo Elon Musk está activísimo intentando influir en lo que va a pasar en Europa. Nosotros estamos hablando de que Europa va a entrar en 4 años de convulsión relacionado con el fin de la guerra en Ucrania, pero parece que desde ya, ¿no? 4 años de convulsión política en los que la clase política que ha dominado Europa durante los últimos 40 años va a estar empujada o va a estar en choque, por un lado, con el trumpismo, si se quiere, con el trumpismo y con todos esos movimientos populistas conservadores, y por otro lado, con el empuje de los países emergentes, que probablemente vaya más, probablemente vaya más muy rápidamente durante los próximos años. Entonces vamos a tener una guerra política a muerte entre esos 3 bloques. Si el trumpismo nos ayuda a librarnos de esa clase política que ha destruido Europa en los últimos 40 años, pues tenemos una oportunidad histórica enorme gracias al trumpismo y gracias a los países emergentes, claro, que una oportunidad histórica enorme para cambiar esa clase política y tener una clase política con una ideología u otra, pero trabaje para los europeos, porque esta es la cuestión básica para resolver los problemas. Los que hemos tenido hasta ahora han trabajado o para Estados Unidos o para los intereses corporativos. Superar eso es absolutamente clave, ¿no? Bueno. Bien, muy interesante tu análisis, Adrián, y en gran medida tu referencia a Roosevelt responde al debate anterior en el primer bloque sobre la capacidad o la incapacidad verdadera de Trump de generar un proceso de reindustrialización en Estados Unidos, más allá de las disputas identitarias, culturales y demás, si efectivamente quiere y puede motorizar ese cambio o no. Recordemos que en el primer gobierno no pudo, más allá de establecer aranceles de cierto tipo, no generó la reindustrialización de los Estados Unidos, ni mucho menos. Pero bueno, el turno de Enrique. Enrique, mil gracias por la espera. Ahora todo tuyo. Las 2 preguntas de siempre las recuerdo. Trump, bueno o malo. Cambios a partir de ahora con Trump. Reactivo yo tu micrófono. Ahora sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un orgullo estar aquí, un gusto con todos vosotros. Y bueno, ¿qué se puede comentar de todo esto? La perspectiva en geopolítica, la cuestión es quién observa y desde qué punto de vista observa a quién exactamente. Es decir, ese punto de vista, esa subjetividad es fundamental, porque evidentemente, visto desde España, desde Europa, pues puede ser algo bueno, en sentido de que nos va a quitar todo ese dramatismo woke, y por otro lado va a ser Estados Unidos lo primero y le da igual, no tiene amigos. Y además, históricamente, países como Estados Unidos o sobre todo Reino Unido han demostrado que no tienen amigos, que es mejor ser enemigos suyos antes que amigos suyos, que es más caro ser sus amigos. Por ejemplo, el Imperio Británico en su momento, por breve cosa histórica, se hizo a base de rapiñar a los portugueses y a los holandeses, que se supone que eran sus amigos más cercanos en Europa. Y en el caso estadounidense es lo mismo. Es rapiñar, es atacar primero a los que parezcan sus aliados, es decir, a lucrarse de otros. Y ahí está ese golpe de Groenlandia. Claro, también por poner, ya que he mencionado la cuestión de lo woke, si tú tienes un imperio como es el estadounidense, no puedes mantenerlo con el Capitán Safe Space, con los copitos de nieve, con pues esto que se ha visto en los últimos 4 años con Biden, de decir, vamos a poner a la almiranta Transformer.
y para el resto del mundo es, ¿pero esto qué es? Si no, aquí ahora hay que poner a un tipo que digas, este viene de los mejores comandos de élite de Estados Unidos, parece, vamos, que lo han sacado del ejército o lo han sacado de una película de Hollywood, de un guión de Hollywood, da igual, o sea, un tipo que sea un Rambo y que digas, oye, vamos a poner a esto al frente, porque una hegemonía sin fuerza no se mantiene. Entonces, claro, desde su punto de vista, ellos tienen que hacer algo para mantenerse, para reavivar, para darle nueva sangre a su hegemonía. Claro, visto para el resto del mundo, pues cosa mala, la verdad. De hecho, hoy justo en mi canal estaba leyendo un artículo de la Fundación Hoover dentro de la Universidad de Stanford y básicamente lo que decían, lo que proponían era, mira, que esto de Oriente Medio es un desastre. Así que para arreglarlo no hay nada mejor que Estados Unidos metiéndose como elefante en una cacharrería, básicamente. Es decir, vamos a dar más mano dura para que haya estabilidad internacional. Es decir, en las mismas conclusiones que te dicen, no, es que bueno, hay países de Oriente Medio que no son democráticos, que no tienen procedimientos de control. Y luego, mira, estos problemas se arreglan con Capitán América, el palo a mansalva. Y dices, joder, pues entonces, ¿de qué se trasluce en todo esto? Necesitan fuerza para la hegemonía. Por un lado es la fuerza económica y por el otro lado es la fuerza cultural. Tener una idea, una proposición, un algo, un marco en el que mirarse. Y dentro de Estados Unidos lo que se ha notado es, por ejemplo, el nuevo secretario de salud que ha propuesto Trump, Robert Kennedy. Le dices, un tipo que tiene ya más de 60 años, pero que se mantiene bien en forma física, que dicen, es un tipo de costumbres saludables y demás, lo normal. Claro, miras la que estaba antes y dices, creo que era de salud, no contra la salud, pero bueno, o sea, variedades y cosas. Claro, eso, dentro de la audiencia estadounidense podía ser como, qué diversidad, qué bonito, qué tal, pero luego pónselo al resto del mundo. Se van a reír de ti. ¿Y qué pasa? Que durante 4 años se han estado riendo de Estados Unidos diciendo, mira qué cosas hacen. Pero mientras tanto la hegemonía económica y militar seguía ahí. Lo que pasa es que la cultural había decaído. Porque claro, ¿qué imagen estás trasladando? Si dices ser la primera potencia mundial, tienes que mostrar que lo eres. Y eso tiene más componente de miedo que de palmaditas en la espalda. Y esto lo decía, por ejemplo, el mismo Maquiavelo. Es mejor ser temido que ser querido, para todo príncipe. Y en el caso estadounidense es mejor ser temido que ser querido o, bueno, o como ahora, pues ser visto como menudo país de ridículos. Eso por un lado. Claro, la apuesta de Groenlandia. ¿Por qué? Y sobre todo hay un detalle, y ya que está don Alberto Iturralde, esto seguro que le sonará más. BlackRock y compañía se meten en Ucrania y van perdiendo cada vez más territorio. No hay protestas con la llegada de Trump. ¿Por qué? Porque de repente Trump dice que perdemos Ucrania. No os preocupéis, nos pillamos Groenlandia. Si esto se lo quitamos a Europa, pero así, un chasquido de dedos y nos quedamos con Groenlandia. Y todos los recursos de Groenlandia, para vosotros. Y ya está. Y estad alineados conmigo. ¿Por qué? La diferencia entre 2017 y ahora es que en 2017 había unas algaradas, una preparación, casi como una revolución de color. No sé si os acordáis, la revolución de color de las orejas rosas de gatito, que suena ahora como de qué era eso. Y era que la gente se pusiera orejitas rosas de gato y fuera ahí a protestar contra el malvado heteropatriarca opresor de Trump y compañía. Y ahora no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora Trump lo que ha apostado es por cierta parte del Estado profundo que le dice, no os preocupéis, chicos, aquí lo que vosotros queríais, yo os voy a dar más, yo voy a impulsar más, pero le vamos a dar la mano dura. Y entonces de repente, bueno, pues ante la duda el negocio por delante. Y al final, hasta los que votaban o los que hicieron campaña por Biden, ahora están en el lado demócrata, perdón, en el lado republicano de Trump. ¿Por qué? Dicen, este tío nos va a llevar, nos va a abrir puertas. Es más, es que te abre puertas o por las buenas o te las revienta y te mete ahí y te va a hacer crecer. Entonces, mejor ir a caballo ganador, mejor ir a alguien que quiere hacerte más grande todavía. Entonces, uno, por un interés personal y otros por un interés económico, se le han ido uniendo. Y a partir de ahí,
¿y para qué vamos a meternos en un golpe de Estado interno? No, hombre, no. Si estamos muy bien, vamos a crecer, claro que sí. Y luego esta especie de OPA hostil contra Canadá, haciendo temblar al gobierno canadiense, con otro personaje cayéndose del guindo, como Justin Trudeau, después de estar 9 años en el poder, básicamente se acaba yendo entre lloros, en una imagen lamentable, diciendo, si es que aquí lo que se necesitan es tíos duros en el poder, nada de chorraditas, nada de gente así, de hippies haciendo de presidentes. No, aquí se necesita mano dura, que el poder necesita mano dura. La hegemonía estadounidense se mantiene con mano dura, con una idea de somos un imperio, tenemos que mantenerlo y tenemos que tener una cultura de fuerza, no una cultura de debilidades, una cultura que premie la fuerza. Entonces Trump, evidentemente al Estado profundo esto, dice, pues es verdad, porque es que el reclutamiento en el ejército estaba en unos niveles, vamos, horribles. ¿Quién iba a ir a morir por Biden y compañía? ¿A cambio de qué? Si es una desgracia en todos los sentidos. Entonces Trump lo que busca es reavivar esa idea. Claro, eso para ellos puede ser muy bueno, pero para el resto del mundo puede ser más injerencias a lo loco en todo el mundo. Porque si al final la forma de resolverlo es a golpes, o sea, lo mismo que ahora, pero con fuerza en todas las partes de la escala. Nada de, bueno, sí, vamos a hacer bombardeos con perspectiva de género, como se ha bromeado todos estos 4 años, de no pasa nada, han puesto a una General Transformer al mando de esto, pues ahora serán ataques con drones sobre civiles en África o en Asia, pero con perspectiva de género. Pues ahora es la idea de fuerza, hay que darle la fuerza ante todo. Cerrando el círculo y con objetivos y, digamos, el escenario de victoria final de Trump. Por ahora, dejar a Rusia de lado. Rusia no la ven como el enemigo es Irán, el enemigo, digamos, el enemigo táctico, porque para el Estado de Israel es la bestia negra. Y el enemigo estratégico final, el final boss del videojuego Trump, es China. Entonces, Rusia, dejarla a un lado, incluso ofrecerle, lo que he comentado en varias ocasiones anteriores, ofrecerle que te levanto las sanciones si te alejas de China, de India, de Irán. Es decir, no te preocupes, vuélvete hacia Occidente, vende a Occidente y de las sanciones ya me encargo yo. Y si a lo mejor Rusia dice, ¿y qué vas a hacer con la Unión Europea? Nada, les llamo una llamada de estas de como si fuera el cobrador del frac y se asustan. Van a levantar todo lo que sea. Y si no, pues ya me encargo yo de... Luego también ahí en eso está el tema del Nord Stream. Si finalmente lo va a comprar una compañía estadounidense. Es decir, que al final el gas ruso se siga vendiendo a Europa, a Alemania y compañía, pero con intermediación y beneficio para Estados Unidos. Eso también podría llevar a que otros gasoductos que conectan Rusia con Europa, bueno, intermediados por Turquía, en muchos casos como el Turk Stream, pues acabarán diciendo lo mismo. Tú no te preocupes, esto ya te lo compro yo. Estados Unidos se lleva un dinerito de esa venta de gas ruso a Europa y Europa, mientras tanto, pues bueno, puede presumir de que han parado a Putin, aunque sea en el Dnieper, bueno, pero lo han parado, ya está, que se lleve la guerra a un final y que los países europeos sigan comprando armamento a Estados Unidos porque la economía hay que engordarla, necesita engordar, como sea, y necesita que alguien le esté dando compras. Y si Europa también está pobre, entramos en un escenario de Alemania años 20, cuando Francia invadió en 1924 la zona desmilitarizada del Ruhr, porque dijo, es que Alemania no me has pagado nada de las compensaciones del Tratado de Versalles. En Alemania, es que no tenemos dinero, si estamos en crisis. Pues para evitarse un escenario similar, venga, que Europa vuelva a crecer, porque si no, a ver quién me paga. O sea, visto desde ese punto realista, de si no, ¿quién me va a comprar? Así que bueno, más allá de esto, todo es el objetivo hacia encerrar a China, quitar el eslabón más débil, que es Irán, dejar a Rusia como elemento no hostil, no como para los demócratas era la bestia negra absoluta. Tenían que hacer todo lo posible para ir contra Rusia. En el caso de Trump parece que es como, bueno, Rusia no nos importa.
Es más, queremos alejarla del resto de países para que en el futuro, cuando esté separada de todo, ahí le puedan dar, pero de momento como aléjala del resto de Asia, cárgate a Irán y luego vete a por China. Bien. Muy interesante, Enrique, tu análisis sobre la hegemonía de la fuerza supuesta en el gobierno de Trump. Antes de la parte final en la cual vamos a responder preguntas, quisiera un pequeño bloque con aportes abiertos, lo que quieran de cualquiera de ustedes, si algo en el tintero. Fernando, seguramente vos con algo por ahí pendiente. Hoy, Fernando, mil disculpas que vos hoy con menos espacio de lo habitual, ahí con vozal, porque si no vos te caracteriza la verborragia. Bien, porque yo me enrollo y no acabo. No puede ser. No, yo encantado además de poder ir a los compañeros que han dicho cosas muy, muy, muy interesantes. O sea que vamos, para mí estupendo. Y no, a ver, coincido con Enrique lo que dice, es decir, a ver, de lo que yo llamo una sui generis coalición antihegemónica, por llamarla de alguna manera, es decir, el triángulo Rusia, China, Irán que controlan Eurasia, básicamente, porque Europa sería una pequeña península de Eurasia. Bueno, ¿cuál es la parte débil? Aunque solo sea porque no tiene armas nucleares, pues Irán, obviamente. Van a ir a por Irán, ya veremos cómo. Por otro lado, lo que también decía Enrique, es decir, Rusia, bueno, no tanto que Trump se desentienda y diga, bueno, ya vamos a cerrar la guerra y tal, puede que siga echando una mano y lo hará, ¿no? Porque hay muchos intereses ahí metidos, pero desde luego sí, es un escenario secundario, no es prioritario, y es lo que hubiera querido hacer en su primer mandato. No olvidemos que hizo un intento de acercamiento con la famosa reunión con Putin y tal, porque lo que quería era, de alguna manera, aislar a China. Esto es muy difícil, pero bueno, por lo menos rebajar el nivel de presión sobre Rusia, de tal manera que si bien los rusos van a seguir apoyando a los chinos en caso de que tengan cualquier tipo de conflictos y tal, pues bueno, sea un apoyo menor. Pero ya digo, y por el momento, sobre todo, lo que hemos visto hasta ahora es la generación de una, ya digo, coalición sui generis, fundamentalmente basada en tratados bilaterales o acuerdos bilaterales. Tenemos que Rusia hace un acuerdo bilateral al máximo nivel con Corea del Norte, acaba de firmar ahora uno con Irán, al mismo tiempo Irán ya tenía firmado uno con China por 25 años en muchos ámbitos, es decir, los chinos con los rusos, hay una coalición, ya digo, más basada en acuerdos bilaterales, pero que tiene muy claro que se tiene que oponer a la potencia hegemónica. Y no olvidemos una cosa, que en el concepto este de guerra híbrida, los norteamericanos van a seguir siendo un imperio. O sea, yo lo decía hoy por ahí, Trump ni es antiimperialista ni es anticapitalista, no nos engañemos. Es decir, ¿va a tener, digamos, formas o tácticas distintas para mantener el imperialismo norteamericano? Seguro. Pero eso no va a decir. Es decir, si tiene que hacer una guerra, la hará. Lo que pasa es que la hará de un punto de vista, digamos, más empresarial, de interés, en donde sea. Y luego lo que va a mantener es yo creo que uno de los pilares de la política norteamericana, y que ya estamos viendo en la administración Biden, y eso lo va a seguir manteniendo. Y es que, por un lado, va a sacrificar a sus vasallos, fundamentalmente Europa, ya lo está haciendo, lo hacía Biden, lo va a seguir haciendo Trump. Que esto de rebote nos viene bien porque se va a cargar a la OTAN y a la Unión Europea, perfecto. Yo encantado de la vida, porque son dos excrementos de la época ya de Bretton Woods y que ya son absolutamente disfuncionales, ¿no? No sirven para nada más que para como sistemas de dominación. Y luego que va a seguir haciendo lo que puede ya militarmente. Como bien señalabais, ya no es los Estados Unidos de la Guerra Fría, ya no tiene el poder que tenía antes, como se demostró en Afganistán, en Irak, etc. ¿Cuál es su capacidad de influir o de dominar, tanto económicamente como militarmente, utilizando el ejército? No ocupando países. Ya hemos visto que no puede. Caotizando, es lo que está haciendo. Caotizando países como Siria
que le viene muy bien que sea un caos, un desastre, como Libia en su momento, esta política la van a seguir haciendo. Y esto es muy interesante porque en función de China, es decir, si buscas algún país estratégico para China, que lo puedes cautizar, lo va a hacer, porque no vas a hacer una guerra, ni siquiera una guerra proxy contra China, pero creándole problemas financieros o económicos, sobre todo de lo que hablábamos antes, de Oriente Medio, es decir, de la energía fundamental y los minerales estratégicos. No olvidemos que al final el poder de Estados Unidos se ha sustentado hasta ahora, y el de cualquiera que quiera sucederle, en el control de los recursos energéticos. Sin energía no vamos a ningún lado, y sin minerales estratégicos tampoco. Y eso lo tienen que mantener. De ahí todo el lío de Groenlandia, de Canadá, porque tienen mucho de eso. De control del canal de Panamá, buena parte del flujo, bueno, casi todo el flujo que hay del comercio chino que va por el Pacífico pues a través del canal de Panamá y luego hacia el Atlántico. Es decir, si eso te lo cortan, te están haciendo un daño tremendo. Todos conocemos ya el caso de la posibilidad del estrecho de Malaca. Pues bien, pero hay muchas más cosas que se puede hacer. Entonces, ahí Trump va a ser muy agresivo. Va a ir contra China. Yo lo tengo clarísimo. Eso no significa que vaya a montarle una guerra contra China y mucho menos que se vaya a lanzar ahí contra Taiwán, porque una cosa que han tenido los norteamericanos es que se han dado cuenta de que eran menos fuertes de lo que parecía militarmente. Y de ahí que estén posponiendo y te digan fechas como 2027, etcétera, una posible ya, digamos, confrontación con los chinos, porque saben que ahora mismo no tienen fuerzas, no tienen capacidad en su tejido industrial militar para poder sostenerlo. Pero no olvidemos, la administración Trump, aunque tenga cosas buenas y que el tema del wokismo, por ejemplo, se lo va a cargar, no olvidemos, el wokismo no era un fin en sí mismo, era una estrategia de dominación. En la medida que disuelves las sociedades en un hiperindividualismo relativista, en el que cada uno puede ser lo que le dé la gana, una jirafa, tal, porque me lo creo, es una estrategia de dominación. Pero nada más. Ahora se van a utilizar otros tipos de estrategia de dominación porque han visto que en estas han pasado de frenada. Entonces, yo creo que sí, que lo que va a ir es por ahí, pero que Estados Unidos, no nos engañemos, ni con Trump, ni con nadie, va a permitir que que nadie se le suba la chepa y deje de ser la potencia mundial número 1. Y va a defender, lo dije, ya ha dicho Trump antes en la campaña y lo ha vuelto a decir, el dólar lo voy a defender como sea, poniendo aranceles o lo que haga falta. Es decir, porque sin el dólar nos hundimos. Y eso es sagrado. Con lo cual, sí, beneficioso en algunos aspectos. La misma política en Europa se va a seguir hundiendo, esto no tiene remedio. Ya hace tiempo utilizo dos conceptos, una que es que Europa son países en vías de subdesarrollo, se acabó. Lo dijo el otro día, hace poco, Víctor Orbán, hace mucho. El proceso de auge y dominación de 500 años más o menos de Europa y luego de Estados Unidos y Occidente se ha acabado. Olvidémonos. Esto es como el Imperio Romano, el Occidente. Se acabó. Finito, y no tiene vuelta atrás. Y luego lo que tendremos es ya digo, por un lado eso, es decir, el hundimiento de Europa, y Estados Unidos va a seguir siendo un imperio hasta el final. Y de ahí la peligrosidad que tiene, es que va a morir matando. O sea, yo no veo por ningún lado que, más allá de cuestiones tácticas, de que enfrenta a unos y a otros, de que Estados Unidos en un momento determinado vaya a decir, bueno, como quería Kissinger, bueno, como ya no podemos dominar el mundo, venga, nos lo repartimos con los chinos y tal. O como en su momento dijo alguien que era un defensor absoluto del imperio norteamericano, Brzezinski, cuando va y suelta aquello de que después de haber defendido, todas sus tesis para dominar el mundo y tal, llega un momento en que dice, ustedes lo han hecho tan rematadamente mal, antes de morirse, que fue en el 2017 o así, cuando se murió, cuando falleció, pues un año antes o así, lo han hecho en un artículo tan rematadamente mal que ya no podemos aspirar a ser un imperio, vamos a dividirlo, digamos, en zonas de influencia con los rusos y con los chinos porque ya no hay otra opción. No, estos son teóricos de la geopolítica, pero no son quienes mandan. Y Estados Unidos no va a poder ceder, es que va en contra de su ADN. Vamos a tener imperio y mucho imperio con Trump también.
Ya pueden comenzar las preguntas, algunas ya recogidas, pero podemos recoger un par más. Mientras tanto, Enrique, Alberto, ¿algo en el tintero? ¿Algún adicional? ¿Algún aporte interesante? Sí, por mi parte muy breve. Importantísima la noticia que ha introducido don Enrique al respecto de ese intento por parte de Estados Unidos, que tiene toda la pinta de culminarse, de ser el intermediario dentro de la estructura Nord Stream entre Rusia y Europa, con el fin de él también ganar en todo ese tránsito de gas y que de algún modo Europa pueda tener por fin un gas sin conflicto y no necesitar traerlo de Estados Unidos, que ya se ha demostrado que no es capaz de suministrar a toda Europa. Esa noticia es formidable, ha aparecido esta semana y es muy interesante que don Enrique la haya traído. Dos, todo lo que tiene que ver con la industria armamentística estadounidense, a la que ahora hacía referencia Fernando, hay un cabo suelto que evidencia lo que hay detrás de la estrategia. Y es que Donald Trump no está, en cierto modo, emplazando a Europa a que se defienda a sí misma. Si fuera así, habría incluido en el pack de gastaros el dinero en armas, también habría incluido el de yo retiro mis bases de Europa. Y de eso en ningún momento se está hablando. Con lo cual, única y exclusivamente, Donald Trump lo que quiere es gasto de dinero europeo en armas estadounidenses. Pero en ningún momento hay un os defendéis vosotros. Y tercero, cuando hablamos del bloque China, Rusia e Irán, hay una parte, y este es un tema muy profundo, pero yo lo dejo caer. Y es que hay una parte clave, y es que tanto China como Rusia como Irán tienen muy difícil sustituir la hegemonía estadounidense en el plano cultural. Podemos estar todos de acuerdo en contra de Estados Unidos, sin embargo, ninguno de nosotros, por ejemplo, en España, va a adoptar criterios culturales propios de Rusia, Irán y China con facilidad. Y ese es un grandísimo problema que tenemos en el caso de los europeos a la hora de un cambio de régimen cultural que de algún modo nos permita sacudirnos el polvo y la caspa del imperio estadounidense. Así es. Sí. Muy bueno tu aporte, Alberto. Y por cierto, a propósito de esto, genera una sensación verdaderamente contradictoria el hecho de que, por un lado, los estadounidenses y los Estados Unidos realicen denuncias contra la censura en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Irán, y establezcan el foco en las limitaciones a la navegación en Internet en esos países, pero a la vez, el día de hoy lo determinaron hace unos días, un juez finalmente, la Corte Suprema, por cierto, pero hoy, a partir de hoy, fue materializada esta sentencia. TikTok desde el día de hoy aparece prohibido en Estados Unidos por su propiedad china, con lo cual evidentemente la cuestión de la hegemonía cultural a través de el cuasi monopolio de los grandes medios de comunicación en el mundo en manos de los Estados Unidos, incluidas las redes sociales. Bueno, cuando de repente aparece una red social china con llegada a Estados Unidos y a todo el mundo, y por sobre todas las cosas con un público joven y por ende con miras a un crecimiento muy rápido, ellos sin ningún problema determinan, amigos, adiós TikTok, ¿no? Si nosotros acá presentamos críticas contra Facebook, Google o Instagram o WhatsApp, ¡oh, qué fascistas!, ¿no? En contra de la libertad de expresión. Pero bueno, ellos pueden. Pero este sin duda es, Alberto, un tema fundamental, el tema de el enfrentamiento en la dimensión de la cultura, ¿no? El poder cultural y a escala global, ¿no? Lo podríamos llamar quizás la geocultura, el enfrentamiento geocultural a escala global. Enrique, ¿algo en el tintero o respondemos preguntas? Sí, eso precisamente de Rusia traduje varios libros y a unos artículos. El concepto era cibergeopolítica. Es decir, todo lo que sucede en el mundo real, pues sucede también en el mundo virtual, que el mundo virtual no es lo decisivo, pero sí es un acelerante para los procesos que se dan en el mundo real. Y aquí, claro, lo que se ve es cómo diferentes países han dicho, oye, pues yo me voy a hacer
En el caso de Rusia, por ejemplo, con las sanciones, pues al final dicen, pues tengo mi YouTube, pues tengo mi Facebook, pues tengo mi Spotify, tengo mi Netflix, tengo mi todo. O sea, esa idea es buena, la idea técnica, la tecnológica es buena, me la quedo, pero evidentemente con unos contenidos adaptados a su propio país y hablando de su propio país. Una batalla cultural también en ese sentido, o Fernando, que seguro que lo sabe mejor, los chinos, tanto en el aspecto de películas como videojuegos, mostrando la cultura china en un punto de vista positivo. Porque claro, si esperas a lo que haga Estados Unidos, pues bueno, los rusos son todos borrachos y salvajes, los chinos son todos cochinos e introvertidos, etcétera. Y claro, dicen en todos estos países, oye, mira, pues no, voy a hacer yo mi propia lucha cultural en el sentido de mis propios estudios de cine, mis propios temas de videojuegos, lo que a la gente en el mundo en general consume, pues vamos a darle de eso, pero mostrando lo bueno de nuestro lado. Es decir, hay un lado muy importante en todo ello. Bueno, en el caso de Estados Unidos es de sobra conocido que si necesitas hacer una película militar, tienes que pasar por el Pentágono para que ellos te digan, bueno, ¿tú quieres la financiación del Pentágono? Pues pasa por el aro. Y si no, pues mala suerte. Así luego hacen películas testosterónicas como la nueva de Maverick, de Top Gun, hay todo muy de alístate en la Marina, bueno, alístate en la Fuerza Aérea y demás. Es decir, hay un componente así. Y en otros países también dicen, oye, pues yo también quiero mostrar mi cultura. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ha tenido ese wokismo y precisamente lo que ha mostrado, en vez de ese rollo Capitán América tipo duro, de unidad y demás, todo es, bueno, sí, Capitán América, pero mira que es que este es de tal cosa, o sea, este tiene 5 opresiones, bueno, este tiene 7, entonces hay que hacerle caso al de 7 opresiones. No, pero es que ese tiene 17, pues al de 17 opresiones. Y al final, que es una división, sobre todo horizontal de la población, que esto es muy importante, es decir, es segmentar la población, es partirla, enfrentarla en conflictos totalmente horizontales y vacuos y que el poder nunca esté en riesgo, porque la gente siempre estará peleándose por cualquier tipo de cosa. Claro, eso está muy bien y yo esto a veces lo digo como si fuera una película de zombies, han tirado ese arma biológica, ese virus social contra otros países y les ha salido bien. Por ejemplo, en el caso europeo. Europa no representa ninguna clase de polo de un occidente alternativo, por así decirlo, sino pues, países en vías de decrecimiento, en vías de subdesarrollo, que ese es muy buen concepto, desde luego. Pero claro, cuando esa división les afecta a ellos, ¿qué clase de poder proyectan al mundo? Cuando lo que proyectan es debilidad. El poder es fuerza, necesariamente es fuerza. Es fuerza y además tiene como cierto valor sobrehumano, por así decirlo. No me sale ahora otra palabra mejor, pero es trascendente, eso mismo. Entonces, claro, si al final es un poder hegemónico que lo único que te ofrece es algo banal, algo vacuo, algo de consume y vive rápido y muere joven y demás, mientras tanto otros países tienen una mentalidad de hay que crecer poco a poco, hay que ir mejorando, pues al final te van a ganar. Porque tú estás ofreciendo algo intrascendente, algo carente de sentido, algo carente de futuro y además promoviendo que todos sean blandengues. Dices, ¿qué clase de poder es ese? Un poder sin fuerza ni trascendencia. En el caso, por ejemplo, del mundo islámico, es de, estás luchando, primero tienes a Dios de tu lado, punto. Eso ya es una fuerza trascendente por encima de todo. Y por el otro, vas a hacer algo mejor. No estoy diciendo casos concretos, sino la idea teórica, ¿no? Por ahí lo de la Guerra Santa. Aunque es, en fin, Guerra Santa. Buscar algo grande. Claro, es un objetivo que comparten muchos, al que se mueven muchos. Es un objetivo de fuerza. El resultado, sí, es un desastre sangriento en todos los casos, pero buscan eso. Y toda la extensión del Islam en el mundo no se hizo por abrazos, se hizo por sablazos. Y en el caso de Estados Unidos, también están en un momento de la historia en que ellos nunca han decrecido, nunca han caído, nunca han sido ocupados por una fuerza extranjera. Rusia, China, Irán,
son países que tienen milenios de historia y que han caído en manos de fuerzas extranjeras en varias ocasiones. Saben cuál es ese proceso de caída, de hundimiento y luego de un nuevo surgimiento. Es decir, la mentalidad de estos pueblos es, si has caído no pasa nada, si hemos caído un montón de veces en el pasado, volveremos a subir. Pero en el caso de Estados Unidos se enfrentan a una situación en la que nos hundimos. ¿Qué hacemos? O sea, más de lo mismo es hundirse más rápido. Entonces, ¿cuál es la formulación nueva de todo esto? Y aquí, claro, Trump aparece como esa posible reformulación, ese posible renacimiento estadounidense, pero claro, con fórmulas bastante estadounidenses. Mira, pilla territorios nuevos y a partir de ahí, con todos esos recursos, crecemos, y también de sacarle los cubillos a nuestros supuestos aliados de Europa, a los que les vamos a hacer, entre comillas, un favor de, venga, que no se nos hunda la economía, y a partir de ahí me vais a comprar tanto temas militares, como bien señalabas, don Alberto, sino también todo tipo de productos en general. Por eso lo de Trump tan obsesionado con que Europa me compre, y si no les voy a meter el sablazo, y si no, les retiro las bases. Les retiro el apoyo de la OTAN y demás, los dejo solos ante los rusos. Entonces, claro, tengo un mercado cautivo y tengo recursos nuevos que le puedo sacar a Groenlandia o lo que puedan arreglar con Rusia y se queden de Ucrania, y a partir de ahí dices, mira, tengo mercados cautivos que me dan dinero. Es como tener estados tributarios en la Edad Media. Tengo aquí mis señores feudales que me van a dar el tributo cada mes, es un dinero que voy a recibir, basado en una producción real, le voy a sacar los juguillos a lo que pueda pillarme de Ucrania, a lo nuevo de Groenlandia, seguir haciendo presión en Canadá para atraerlos en lo posible, y luego por el lado del sur, claro, sería también tratar el tema de México, porque las tensiones Trump-Sheinbaum son bastante grandes. Y había visto justo ahora de que Trump quería catalogar a los grupos de narcos como terroristas y a partir de ahí meter... Bueno, invadieron varios países por esa excusa. O sea, también como dar la puerta o dejar una puerta abierta para el futuro con injerencias a partir de ahí. Bien. Gracias, Enrique. Por cierto, de alguna manera estableciendo un vínculo entre las dos intervenciones, la de Alberto y la de Enrique, interesantemente, el poder y el aparataje, el poder cultural de Estados Unidos determina que tanto el Capitán América como RuPaul, por presentarlo como el programa emblema de la cultura drag, ¿sí? O la cultura queer, todos aparecen en plataformas estadounidenses, ¿sí? Netflix, Disney Plus, Amazon o lo que quieran, ¿sí? Las dos versiones de la batalla cultural, yo lo conceptualizo como neoliberalismo conservador contra neoliberalismo progresista, pero bueno, lo podemos llamar de otras maneras, wokeismo contra soberanismo, lo que quieran, pero todas aparecen en las plataformas de ellos, ¿sí? La posibilidad de generar medios para la batalla cultural propios por fuera de Estados Unidos, bueno, puede China y puede Rusia con espacios mediáticos muy cuidados, pero el resto del mundo en esta batalla capituló por completo, y cuando realizan una movida en este sentido, censura, mientras la censura de TikTok en Estados Unidos sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, respondamos las preguntitas de los demoledores. Por aquí algunas. Esta de aquí, la primera. Hola, Ezequiel, invitados, gracias por el programón. Pregunta, ¿cómo hará Trump para industrializar en esta época de robotización y las nuevas tecnologías que dejan afuera a los trabajadores? ¿Se adaptará a estos cambios tan radicales? Muchas gracias, Tito Rodríguez, por esta pregunta. ¿Quién la quiere responder? Yo, fíjate, me encantaría poder responderla a mí, en mi caso. No sé si mis dos compañeros pueden hacerlo, porque realmente hay una dicotomía entre la tendencia actual del mundo a tecnificarse, ese tecnato que en teoría Elon Musk querría imponer en Estados Unidos, y lógicamente un pleno empleo a poder ser. Son dos aspectos que no parecen enjuagar los dos, con lo cual
yo me uniría a la duda que tiene Tito Rodríguez de cómo demonios van a conseguir lo que están diciendo si realmente estamos tendiendo a un dominio de la inteligencia artificial hasta el punto de sustituir gran cantidad de puestos de trabajo. Yo es que creo que no lo van a conseguir. Es imposible, es la cuadratura del círculo. Quiero decir que, de hecho, el ejemplo chino es muy claro. Los chinos que piensan a muy largo plazo, pero vamos, a décadas vista, ¿no? De hecho, ya están, no solo ya se han planteado, por ejemplo, objetivos fijos, como decir, y esto es un desafío, que Trump va a coger el guante, porque ya lo hizo, en cierto sentido, cuando ya estuvo en su primera presidencia. Bueno, uno de los elementos culturales y no culturales, tecnológicos, etcétera, ha sido siempre el espacio, la carrera espacial. Y ya los chinos les han dicho, mira, en el 2030 vamos a estar en la Luna. Vosotros podéis ir cuando queráis, antes, después, pero eso ya es un desafío. Y luego les han dicho, creo que era para el 2040 vamos a estar en Marte. Pero además, en la Luna y en Marte vamos no para estar allí, poner unas cuantas naves y ya no volver. No, vamos para quedarnos. Eso es presión. Y los chinos, que piensan a largo plazo, también están pensando en un tema que tienen muy gordo, pero que todavía no les afecta, pero que les va a afectar en un futuro muy cercano ya, que es un problema demográfico. Es decir, los chinos saben que tienen un problema con la natalidad y tienen un problema y que no lo han conseguido revertir por el momento con la caída del hijo único, de la política del hijo único. La gente, aunque ahora pueda tener 2 y 3, sigue teniendo 1 porque ya no quiere tener más, ¿no? En ese sentido, hay un sector, sobre todo en determinadas zonas de China, como Shanghái, muy occidentalizado, no nos engañemos, de población. Y TikTok al final no vendía cultura china, vendía cultura norteamericana, haciendo el tonto todos al occidental, digamos. No iba por ahí vendiendo a Confucio. O sea, que en eso, tanto rusos y chinos están todavía muy verdes. Pero a lo que iba, ¿cómo plantean el desafío demográfico? Pues tiene 2 soluciones. O la inmigración, es decir, consigues inmigrantes y te los traes allí, pero claro, esto los chinos ni se lo plantean, para evitar esa caída demográfica y que no haya posibilidades de reemplazar a los que están trabajando ahora, por la que han optado a largo plazo. Ellos no miran dentro de 5, de 10, de 20, no, de 30, 40, 50 años, la robotización. Por eso es el país que tiene más robots del mundo. Es decir, vamos a sustituir a una, digamos, clase trabajadora que cada vez va a ser más menguante, junto con un envejecimiento de la población y una baja natalidad, con robots. Que lo consigan o no es la historia, pero es por lo que apuestan. Occidente para nada de esto. No olvidemos que al final China es el gran productor del mundo y el gran comerciante del mundo, y lo que tenemos fundamentalmente en Estados Unidos es una economía financiarizada. Ellos no viven de producir. Es un país rentista. Es decir, con lo cual yo ahí veo que Trump no puede hacer nada. Es decir, no. Simplemente es que el modelo este globalista, rentista, financiarizado y tal, no tiene salida. Por eso los norteamericanos han sido los que se han cargado la globalización. Porque ha llegado un momento en que se han dicho, uy, nos hemos dado cuenta de que los chinos en esto de la globalización nos han pasado y ahora son los mayores beneficiarios. Hay que acabar con la globalización, como en su momento, en 2022, en marzo de 2022, dijo Larry Fink en un comunicado famoso dentro de BlackRock, de su propia web, donde dijo, señores, la globalización se ha acabado. Y eso lo dice un globalista. Bien, la y última. Una Sí, cosa más Enrique. sobre el tema. También es importante porque precisamente desde 2021, con Biden, se hizo algo que a los liberales les sonará súper, como que Estados Unidos da subvenciones públicas para que se monten industrias, pero si Estados Unidos, ¿cómo puede ser? Bueno, Estados Unidos, porque la realidad es la que es y punto, para que luego nos vendan otros motos de no, el Estado no tiene que participar en la economía, eso es socialismo. Bueno, pues entonces Estados Unidos es un país socialista, fíjate qué cosas. Pues la TSMC con las inversiones en Arizona y la Samsung de Corea del Sur con inversiones en Texas. Y también con la aparición de Elon Musk en estos años, llevándose sus empresas de California a Texas. ¿Por qué? Porque Texas es un estado productor de energía. O sea, allí no te faltan ni vacas ni energía.
Entonces es perfecto por la parte de la energía y por también parte de los impuestos y demás y de todas las regulaciones para que Texas sea el nuevo estado industrial de Estados Unidos. Es algo que llevan cultivando poco a poco. Pero bueno, sobre el tema de las fábricas de TSMC, claro, lo que quiere Estados Unidos es, oigan, es que hemos soltado nuestras fábricas y no, aquí hay que hacer un proceso de retorno de esas fábricas. Hay que traer de vuelta toda esa producción a Estados Unidos, hay que fomentar que vengan a trabajar aquí. De hecho, además, Fernando, creo que eso en Negocios TV lo hemos comentado incluso, de, oigan, que si le vamos a comprar a China, pues por lo menos que nos la abran la empresa aquí en Estados Unidos y le compramos a los chinos, pero que fabriquen en Estados Unidos. O sea, ya como de, mira, lo que sea, pero que fabriquen aquí. Eso por un lado, para fabricar lo que sea. Y también buscar la robotización de futuro, porque todos los países lo están haciendo. En Rusia estaban haciendo pruebas hasta con camiones sin conductor para todo tema de transporte de cargas de larga distancia, es decir, mételo en un camión y que se cruce Rusia y demás. Pero, O sea, ese tema de robotización es de futuro, o sea, pero evidentemente hay que empezar por ahí, hay que empezar por hacer algo. Y que en Estados Unidos, oye, hay que incrementar la producción, hay que vender, pues si no se puede vender, porque las fábricas de TSMC y de Samsung, el personal era de Corea del Sur y de Taiwán. El personal esta es la técnico clave. es que era de ellos. O sea, es que decían que no tenemos gente para esto, que tenemos que contratar ingenieros. O sea, tenemos que irle Claro, a los de la TSMC y a los de Samsung a decirles, inviertan aquí. Nosotros les damos el dinero para que sientan que no van a tener pérdidas. Ustedes inviertan aquí, métanse aquí. Y nos traen a su personal para que le enseñe a nuestros pardillos que tenemos aquí, por no llamarlos de otra manera, para que sean tan buenos como ustedes. Claro, eso es un tema que no se arregla de un día para otro, es un tema que se arregla con años. Igual que tú lo sabes bien con los chinos, que han sido décadas y décadas de tragar ruedas de molino hasta que ahora de repente pues dicen, pero si es que si quieres tecnología, vete a China. es que fíjate lo que dices, un Bien. pequeño apunte muy breve. Sí. Lo que estábamos trabajando en coches autónomos y tal. ¿Cuánto lleva Elon Musk diciendo y trabajando con coches autónomos? A ver si conseguimos coches sin piloto, para que nos entendamos, sin un señor que esté ahí conduciendo. Eso ya lo tienen los chinos en Wuhan. Todo el sistema de taxis lo están haciendo ya sin piloto. Y dos, lo que tú decías, uno de los grandes problemas de Estados Unidos que no van a solucionar es que no tienen ingenieros. Es decir, que llega TSMC y llega Samsung y dicen, vale, bien, nos habéis obligado a que produzcamos aquí. Pero es que tenemos un problema, que es que no encontramos mano de obra cualificada. Sí, esa es la clave. Sí. La última por acá, relativa a Europa. ¿Qué harán las mentes brillantes de Europa por Europa? La pregunta se abre seguramente con cierta ironía, pero interesante la pregunta relativa a las opciones del continente europeo frente a un panorama en el cual, entre las muchas cosas dichas y entre las muchas divergencias, quizás la convergencia, el acuerdo más evidente entre todos nosotros como analistas, el futuro en declive de Europa, más aún desde la llegada de Trump a el gobierno de Estados Unidos. Por ende, ¿cuáles las opciones para Europa y de qué manera podría reaccionar Europa frente a esta situación? Para cambiar la situación solo tiene una forma. Se llama revolución y no tiene por qué ser armada, pero sí un cambio sustancial de la idea política. Y es que hay algo que, bueno, yo hice política con Antonio García Trevijano y hay algo que en Europa no se conoce. Y es que los sistemas políticos europeos están configurados para tener sometidos a los ciudadanos. Es decir, carecen de separación de poderes, carecen de representación del votante. Y el sistema judicial está siempre cooptado por los políticos de los partidos dominantes. Es decir, son sistemas en los que un jefe de partido, quien ha ganado las elecciones, tiene un dominio total de todo el país, de las leyes, de los jueces y obviamente de las decisiones ejecutivas. Y eso solo se puede revertir mediante una revolución. Y si no se revierte, continuaremos porque lo que vivimos hoy en día en Europa es exactamente el resultado de esos sistemas políticos. Hablo de Alemania, hablo de Italia, hablo de España. Es una continuidad en la decrepitud de Europa que, ojo,
veremos si en Europa no se termina pasando hambre y veremos cómo reacciona la ciudadanía. Completamente de acuerdo con lo que dice Alberto. Es decir, efectivamente, es que o hay una revolución, no sé cómo ni con qué proyecto, pero en cualquier caso, si no, no tenemos salida. Y lo que dice, terminaremos pasando hambre, efectivamente. Si no hay un cambio, si no hay una eliminación. Y bueno, completamente de acuerdo con lo de que la democracia liberal, bueno, nunca ha sido democracia, ni en Estados Unidos ni aquí. Y estamos con ver España mismo. Es decir, si es que tenemos un poder legislativo supuestamente elegido por el pueblo, que elige al poder ejecutivo, es decir, y que al mismo tiempo entre sus propios partidos eligen el poder judicial. ¿Qué división de poderes es esa? Quiero decir, es que esto es un fraude. Hay un tema más, si me permitís, que sería el tema de Trump como elemento potenciador de ciertas corrientes soberanistas en Europa, que no serían anticapitalistas, sino capitalistas sin wokismo. Es decir, buscar, por ejemplo, alternativa para Alemania por un lado, a Marine Le Pen por el otro, buscar en Reino Unido a Nigel Farage o algo similar. También, importante, Hungría, Víctor Orbán. Cuando todo el mundo apostaba por Biden, él dijo, no, yo apuesto por Trump y yo voy con Trump hasta a tope. Y es el presidente que cuando todos estaban contra él aquí y cuando todos estaban contra Trump en Estados Unidos, él dijo, no, yo Trump. Claro, ahora parte de la base de que evidentemente Trump de eso se acuerda. De, oye, este tipo apostó por mí, este tipo se enfrentó a todos. A partir de ahí decir, oye, pues a lo mejor es la hora de aprovechar tanto a Orbán, a Fico y a otros en Europa y decir, vamos a meterles un golpe al capitalismo globalista. Porque Trump no es anticapitalista, lo que no quiere es el capitalismo con wokismo. Quiere hacer negocios, ganar mucho dinero. Y también está el tema de su relación con el sionismo, pero eso es para dar de comer aparte, no vaya a ser que nos cierren el directo. Pero la cuestión es buscar el tema de cierto soberanismo, ciertas opciones que vayan en favor de lo que quiera Trump. Y decir, ahí vemos al ariete Elon Musk intentando desarbolar al gobierno de Reino Unido. Merecido lo tienen, pero que como que va ahí de a este gobierno me lo cargo. Y claro, imaginaros la situación de que de repente Keir Starmer diga, dimito, es que la presión esta es demasiado, dimito. Y claro, que Elon Musk diga, medalla, he quitado a ese tipo ineficiente, criminal, bandolero, lo he conseguido quitar yo. Y que luego Trump diga, oye, también es otra medalla para Trump, de estamos quitando, o sea, en ese rollo, tío Sam, sheriff por el mundo, ahí de me voy a quitar gobiernos inútiles, pues venga, este gobierno de inútiles y criminales, encubridores de crímenes contra niñas, pues nos lo hemos cargado. Y vamos a buscar a uno más afín. Y a partir de ahí, en otros países también, que vaya diciendo, ahora son las elecciones en Alemania. Imaginaros que de repente Donald Trump aparece apoyando Alternativa para Alemania, abiertamente, diciendo, esa es mi chica. ¿Qué va a pasar con él? Y también para Ezequiel, tú que estás ahí, que te puede pillar ese dedazo de Trump directamente, que llegue y diga, esa es mi chica. Yo apuesto por ella. Y que de repente. De alguna manera, Musk realizó la apuesta de manera abierta, incluso con una charla hace unos días en su plataforma X. Ahora, ¿qué respondió Alice Weidel, la presidenta de AfD, frente a la pregunta por el pasado nazi de la extrema derecha en Alemania, la relación con Hitler? Bueno, además de esta tontería de, Hitler era comunista, pero respondió literalmente, nosotros somos un partido libertario. Eso respondió, cuando comenzó AfD no presentaba esa descripción, sino que AfD apareció primero como un partido euroscéptico, después realizó un giro hacia el rechazo de la migración musulmana y ahora aparece en esta línea, en una de estas tantas metamorfosis de AfD. Pero la cuestión ahí de fondo, si
abandonan el wokismo o el neoliberalismo progresista, pero motorizan políticas neoliberales conservadoras. ¿Va a generar eso un cambio para la situación de las personas de a pie en términos económicos, en términos de cambios materiales para las consecuencias de esta forma de capitalismo woke o anti-woke? Lo mismo, sí. Hay algo muy importante y es que lo han comentado tanto don Fernando como don Enrique, y es que la clave está en el sustrato, es decir, soberanismo. Primero soberanismo y luego veremos qué soluciones económicas y cuál es la etiqueta que se les tiene que dar. Si no partimos de esa idea de soberanismo es imposible cambiar nada, imposible. Y aquí surge la duda, la urticaria que ha generado en la Unión Europea la entrevista de Elon Musk a Alice Weidel, ¿se habría generado igual si el apoyo hubiera sido a Olaf Scholz o cualquiera de la coalición que hoy en día han llevado a Alemania al desastre? Es decir, ahí habríamos estado todos encantados. Sin embargo, como ha sido a AfD, se ha montado un cisco brutal. No recuerdo, Alberto, qué político puede que el mismo Scholz respondió a una pregunta parecida hace poquito. El problema no aparece en la intervención de Elon Musk. Sí, el mismo Scholz en un acto de proselitista el día de ayer. El problema no responde a la intervención de Elon Musk, sino a la intervención de Elon Musk a favor de AfD, de Alternativa para Alemania. Con lo cual, si participa Elon Musk y su plataforma a favor de los partidos convencionales, bien, pero a favor de AfD o presumiblemente de la Alianza Sarah-Wagner, no. Pero una vez más, aún como partidos soberanistas, ese soberanismo connotaría la vuelta a un capitalismo industrialista nacional, porque en las condiciones actuales, para vos, Alberto, evidentemente sí. Ahora, es que no hay otra opción. No hay otra opción. Sí. El problema es ese. Es decir, que tú mirad, esto lo hemos vivido durante los últimos años con todo el rollo ESG. BlackRock establece unos criterios en los que teóricamente hay que invertir con unos criterios ridículos. Es decir, en vez de intentar ganar dinero en el mercado, tú tienes que ser muy ecosostenible en muchas historias. La gente ha perdido muchísimo dinero con ese sistema y ahora BlackRock te deja colgado la brocha porque dice: abandono los criterios ESG. En economía pasa igual. Es decir, si tú buscas un soberanismo, al final no estás haciendo las cosas muy diferentes, pienses de izquierda o pienses de derecha. Tú tienes que llevar a cabo una gestión en lo que lo primero eres tú. America First. Es decir, o Germany First, como lo queramos llamar. Es decir, que al final, por mucho que tu ideología inicial fuera de izquierdas o derecha, las decisiones que vas a adoptar, sea una o sea otra, van a ser las mismas si partes del soberanismo. Es decir, llevarte bien con que te puede dar una energía más o menos barata, llevarte bien con los países con los que puedas tener un mercado estable, aunque esos países tengan una ideología teórica o nominal muy distinta, veas el caso de China. Es decir, que no hay tantas maneras de hacer la economía. O la haces mirando por tu bien o la haces mirando por el bien de esas élites corporativas. Y ese es el problema que ha tenido Europa. Sí, sí. Yo no tan de acuerdo de acuerdo en el objetivo con vos, Alberto. No tan de acuerdo en que realmente lo puedan materializar. Incluso por cuestiones del desarrollo propio del capitalismo actual, en el sentido de que aun si establecieran barreras arancelarias, yo aparezco a favor de eso. Aún si realizaran un giro hacia el capital industrial nacional, yo aparezco a favor de eso. Lo mismo si en Estados Unidos, en Europa o en América Latina. Aún con todos esos movimientos, en el capitalismo actual, con el grado de interdependencia económica, difícil, ni siquiera Estados Unidos puede abandonar la relación con China. Y si establecieran en el marco efectivamente de una economía mucho más cerrada que la actual, establecieran entonces una economía cerrada, pero en competencia aún con China, con India y con todas las potencias emergentes, entonces no podrían aparecer competitivos, porque la competitividad a escala global de los países ganadores del globalismo, la globalización neoliberal, responde a los bajos salarios. Sí. Por eso China, India,
los países del Asia Central presentan cifras de crecimiento y de desarrollo mucho mayores que Europa y Estados Unidos, porque la política de salarios altos y mucha productividad desapareció como alternativa de un capitalismo nacional y basado en, bueno, el desarrollo tecnológico. Es el modelo hasta hace poco de Alemania, ¿no? Bueno, nosotros con salarios más elevados que los chinos, que la India y demás, pero basados en la productividad por la innovación. Bueno, hoy los de salarios bajos también generan una innovación, por lo menos igual, si no mayor, y si vos apareces en competencia contra ellos, con un capitalismo nacional, apareces condenado a la derrota en los términos capitalistas impuestos por esa globalización. ¿Entendible mi punto? No de rechazo de los objetivos, participo de ellos, sino de la posibilidad para la materialización en este contexto. Sí, pero ahí está la picardía que Donald Trump tuvo en su primera etapa. Es decir, Donald Trump no se preocupó en absoluto de que la Unión Europea le sancionara a Apple o sancionara a Google, que era la forma en la que tenía la Unión Europea de compensar los aranceles al acero que introdujo Donald Trump en su día. Es decir, que cuando hablamos de proteccionismo tendemos, y es normal, a hacerlo de una manera monolítica. Y no. Hay mucha más de fondo en ese tipo de transacciones. Es decir, si tú tienes a los iPhone produciéndose en la India o en China, que son los dos países que más los producen, y no están dando trabajo en Estados Unidos, vale, yo te voy a castigar por ahí, a ti Estados Unidos, y tú a mí me vas a castigar en aquel sector que sí genere empleo en tu país, con lo cual todos estamos ganando en eso. Es decir, siempre hay una fórmula en la que tú estás viendo cuál es el interés detrás de las palabras de tu contraparte para de algún modo intentar compensar lo que esa contraparte para proteger su mercado está llevando a cabo. Que no es tan, estoy poniendo un ejemplo, no es tan sencillo. Habría que mirar cada una de las economías. Pero en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, durante esa primera etapa de Donald Trump fue así. Es decir, mientras Donald Trump castigaba al acero europeo, la Unión Europea metía sanciones por falta de privacidad a Google, a Apple y a todo lo que podía. Y era una manera de compensar una forma de balanza comercial fiscal. Aranceles por aquí y aranceles por este lado. Por dar una idea, ¿eh? Interesante. También, ya que hemos hablado tanto de Elon Musk, hay un tema que les ha salido de polémica en Estados Unidos, que es la contratación de indios. Porque, claro, les puede tener cierta, por un lado, mano de obra barata, mano de obra muy formada. Políticamente pueden estar más cerca de ese sector de Elon Musk y dice, oye, pues ya está. Pero ¿qué pasa? Que los indios son entra uno y dice, pues traigo a otro, pues traigo más, pues traigo más. Y al final, de esos primeros que tenían un nivel, lo que acaban haciendo es corporativismo entre indios. Y es la primera polémica del gobierno Trump antes de tomar posesión, de que dicen, oigan, esto del trabajo para los estadounidenses, ¿qué pasa? Porque tienen aquí a su magnate tecnocrático diciendo, hay que traer más indios, porque los indios mira qué bien trabajan. Dicen, hombre, se supone que íbamos a traer, a dar trabajo aquí, no a traer a los indios, que encima son el país más poblado del mundo. ¿Qué vamos a hacer si de repente se nos viene una avalancha de indios? Y luego, claro, también hay temas de polémicas culturales porque los indios son a su manera, no encajan a veces en las costumbres con el estadounidense típico. Y bueno, claro, dicen, tienes mano de obra barata, tienes tipos que además acaparadores, que dicen, es que de los indios, que son los que más propiedades tienen ahora en Reino Unido. El primer ministro anterior era indio, de clase alta india, que alguno pensaría, si es indio será progre. No. Al contrario, este venía de muy alta alcurnia india. Y claro, en estos casos dicen, ¿y qué pasa? ¿Y el trabajo cómo le vas a dar trabajo al obrero americano para el American Way of Life? Si lo que estás haciendo es contratar indios. Entonces, es que lo tiene muy difícil. Ahí está ese problema. Sí, lo tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque el caso de China, que es el gran objetivo de Trump y de Estados Unidos, es que sí, efectivamente empezaron con unos salarios tirados por los suelos, sin ningún tipo de protección social, con lo cual era, pues, vamos, la maravilla de las maravillas. El problema es que eso ya no pasa, vamos, el problema. Es decir, es que China, de hecho, lo que hace es cada vez incrementar más los salarios.
Y aún así siguen pudiendo competir. ¿Por qué? Porque compiten justamente en eso, en productividad, en innovación. Y de eso están tirando ahora, ya no de los salarios bajos, que ya no los tienen. De hecho, cada vez tienen salarios más altos y en muchas ramas se parecen ya a los europeos. Es decir, esa época ya pasó. Y además tienen un elemento todavía que es no clave. tan altos, Fernando. El salario promedio en las ciudades chinas, después de mucho ascenso, en ese sentido cierto esta tendencia, pero aparecen $1.300 mensuales. ¿Qué ingeniero europeo o estadounidense comienza un trabajo por $1.300 mensuales? No, ojo, pero ese es el promedio. Tú te vas solo a los ingenieros y los ingenieros ahora mismo en China están mejor pagados que en Estados Unidos. En sectores Ojo. específicos puede que sí, pero Claro. en los grandes centros urbanos y en India mucho menos, Fernando, y por eso India nada. Y cada vez más producción movida de China hacia la India y hacia otros lugares. Pero fíjate que hay otro elemento que es clave, y es que decir, en China, consideremos si son comunistas o no, que eso es otro debate, pero en China manda el poder político, manda el Partido Comunista, para que nos entendamos, sobre la economía y sobre sus propios capitalistas y corporaciones. De tal manera que si el Partido Comunista dice hay que hacer esto, lo hacen. Y si alguno, como pasó en su momento con Jack Ma, se pone un poco tonto y dice queremos más mercado y menos intervencionismo, digamos, político, se lo cargan sin problemas. Y eso le da una ventaja competitiva tremenda, porque antepone la política, vale, una política no democrática, de acuerdo, pero la política a la economía. Y eso al final pesa, porque eres tú, como país soberano, el que decide tus objetivos, cómo relacionarte, etcétera, etcétera, no unas grandes corporaciones. Es decir, que eso yo creo que le da una ventaja, y eso lo saben los norteamericanos, de ahí que todo lo que hemos estado hablando haga que, el mandato de Trump esté dirigido fundamentalmente contra China. Es que si no la paran ahora, no la van a poder parar después. Ahora, entonces, Fernando, ¿podrá esto Musk motorizar un cambio en ese sentido? De manera que el Estado, como el Estado chino, cuando comience una crisis en un sector de la economía, el Estado de los Estados Unidos, en contra mismo del interés de las corporaciones y a favor de la sostenibilidad del ciclo económico en su conjunto, realice una intervención de estas características? Sí, a ver, no, es que no, a ver, una de las razones por las que Max se convierte, digamos, al trumpismo es porque le interesa. Quiero decir, porque el tío está viendo que Tesla, mira, tal, en la revolución de los coches eléctricos y tal, estas cosas, es que en eso los chinos ya la han ganado. Tesla ya no es competitivo. Es decir, y él sabe que va a ser menos competitivo aún. De ahí que diga, es que uno de mis grandes negocios ya no lo es y no lo va a ser. Con lo cual, ¿quién se está cargando ese gran negocio? China. Hay que ir a por los chinos. Es decir, ojo, que incluso en el gran éxito para mí de Elon Musk, que es SpaceX, es decir, su compañía espacial, que es ahora mismo la que lanza prácticamente todo en Estados Unidos, con contratos con la NASA, con el Departamento de Defensa, incluso en eso, que la clave, el Falcon 9, que es un cohete reutilizable, casi en su totalidad, y eso ha cambiado, ha revolucionado el mercado de lanzamientos, es que los chinos ya están teniendo y probando con éxito cohetes reutilizables. Es que también en eso les están cogiendo. Es que no hay manera, es decir, no hay manera. Es el punto, ¿no? Que aún con los cambios propuestos por Trump. Claro. No, es que no hay manera. Por eso, por eso está Elon Musk de un Trump que va a ir en esa línea de ir contra los chinos, porque sus intereses particulares ya están en contra de China. Aunque antes Tesla se desarrollara mucho y tal, en China y vendiera y tal, pues es que los coches chinos ya son mejores que los europeos. Los coches eléctricos ya tienen coches autónomos. Es decir, y están empezando. Es que, ya digo, de ahí lo que decía antes Alberto al principio, que es clave, es que Trump es la última oportunidad prácticamente de meterle mano a los chinos. Si no lo hacemos en 5 años o 6 o 7, es que son imparables. Y eso no significa una guerra necesariamente convencional, pero tienes que romper la economía china. ¿Que eso va a tener bajas en tu economía? Por supuesto. Es decir, ¿vas a tener costes? Sí. Pero es que la alternativa a eso es el hundimiento de la economía occidental y en concreto de la norteamericana. Es cuestión de tiempo y no de mucho. Es que no podemos con los chinos. Ya digo, no hay manera. O
sea, a ver, no puede ser que lleguen, es que claro, es que es tremendo, de que lleguen y digan, uy, fíjate las drones y tal, ahora hay que rearmarse y tal. Y Europa, que apenas puede producir 4 drones, y los norteamericanos igual, y llega China y hace un contrato, no me acuerdo con qué compañía, con una sola, de las muchas que tiene, y dice, oye, que necesito 1 millón de drones para el año que viene. 1 millón. Pero, ¿podemos competir con eso? Imposible, no hay manera en ese ámbito. Es que de ahí que tienen que quebrar la economía china, y lo tienen que hacer, aunque eso suponga costes, porque si no, se hunden, no tienen otra. Costes que podría pagar Europa, porque una de las posibilidades que está en la mesa desde que vimos las sanciones rusas es la de que Estados Unidos pudiera mantener una economía directa con China normal, mientras impide mediante sanciones, obliga a Europa mediante sanciones a romper lazos comerciales con China. Con lo cual China no podría distribuir productos en Europa con libertad y, sin embargo, Estados Unidos, como ha estado gastando energía rusa, porque Estados Unidos ha estado importando petróleo ruso, mientras Europa no lo podía hacer, mantendría con China unas relaciones normales. Y, ojo, no olvidemos, China no solamente es un productor, es un mercado de 1.400 millones de personas y Estados Unidos tiene solo 330. Ojo con eso. No, completamente de acuerdo. Es más, es decir, yo creo que lo están haciendo y que lo va a hacer Trump mucho más. Va a utilizar como ariete a los europeos. Es decir, vosotros le metéis las sanciones, vosotros sois los perjudicados y yo me beneficio de ello. Claro, caballeros, es que hay una cosa que acabo de recordar, precisamente el escándalo con Thierry Breton, el comisario de la Unión Europea, el del escándalo de ahora con lo de y en Alemania haríamos otra vez lo de Rumanía. Pero más allá de eso, es un personaje que yo recomiendo seguir en Twitter. O sea, que decís, tengo un mal día, os ponéis una copita de vino al final del día, y os ponéis a mirar ahí a ver qué dice Borrell. Bueno, y Borrell ya que está de jubilación, a los euroburócratas. Claro, veías lo de Thierry Breton y decías, es un tipo que se está jactando de estar regulando en la Unión Europea la inteligencia artificial, pero dices, pero tío, ¿qué estás regulando si no tenemos de eso? O sea, somos el primer lugar del mundo donde se regula la inteligencia artificial y dices, pero si no tenemos de eso, tíos. Se regula la nada. Se trata de que los ingenieros vayan a Estados Unidos, como bien ha explicado don Enrique antes, con los indios. Es decir, que todos los amantes de ese desarrollo de inteligencia artificial en Europa, todos los cerebros se vayan a Estados Unidos, que tienen una mayor capacidad de actuación. Es decir, ¿cómo vas a regular algo que ni siquiera tienes? Pues solamente tiene ese objetivo, el evitar que se queden aquí los ingenieros y obligar a que se vayan a Estados Unidos. La Unión Europea no es más que iba a decir un caballo de Troya, no es más que una organización creada por Estados Unidos para poder fagocitar las economías europeas desde siempre. Perdona que haya interrumpido, Enrique. No. Además, en el mismo sentido, y está documentado, es decir, el origen de la Unión Europea, que es la Unión Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y tal, después de la Segunda Guerra Mundial, lo lanza a Estados Unidos. Y en principio, los europeos están en contra. Luego ya dicen, no, se acabó las tonterías. Y a partir de ahí tiran, sí, todos somos muy europeos y tal. Pero el origen es Estados Unidos que dice, miren ustedes, hagan esto. Y lo dijeron para que, como excusa, decían que era para que los europeos no se maten entre ellos. Es decir, ustedes tienen que hacer este tipo de alianzas para no matarse entre ustedes, cuando en realidad no era más que una forma de tenerles totalmente dominados. Sí. Alberto, Enrique, Fernando, un lujazo la conversación, la charla de hoy. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que cada uno de los analistas aquí naturalmente también presenta su propio canal de YouTube, sus propias redes. Acompañen a todos ellos naturalmente también y ayúdenlos a que todos nosotros podamos realizar este extrañísimo ejercicio de pensamiento crítico respecto a la geopolítica, la geoeconomía y demás. Aquí uno de los pocos vestigios de pensamiento crítico en estas plataformas, las cuales generan la masificación de la estupidez en el 99% de sus contenidos, pero bueno, a veces aparecen destellos de fenómenos extraños como este.
Sí, sí, por eso la censura contra todos nosotros. Muchas gracias, Alberto, y un placer que nos hayas acompañado por primera vez. Te vamos a llamar para una charla mano a mano, seguramente de aquí a poco también. Fernando, como siempre, un abrazo. A Enrique, un abrazo, y a todos los demoledores. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, otro saludo también. Y a los demoledores y a las demoledoras, un gran saludo también. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.